En esta ocasión vamos a desarrollar un problema de diseño de resortes y me pareció interesante tomar un approach diferente con el video en el que vamos a em, desarrollarlo como en partes y hablar un poco más sobre el proceso de diseño como tal y no solo sobre el proceso de numérico de evaluación del análisis. Entonces, sin más, vamos a empezar. Bueno, en este caso nos enfrentamos con un problema de diseño en el cual nos indican que se debe diseñar un dispositivo de sujeción para una pieza de trabajo con un espesor fijo de 1,5 pulgadas en las ubicaciones de sujeción. El detalle de la mordaza en esta especie de diseño preliminar que se nos está proporcionando se observa en la figura. Em, Nos dice que se requiere un resorte para mover la mordaza hacia arriba mientras se quita o inserta la pieza de trabajo. Y aquí hago una pausa para mencionar que el siguiente paso va a ser que me voy a dedicar un tiempo a describir con un par de recursos visuales el funcionamiento de este componente. Esto porque, en mi opinión, una de las mayores dificultades a nivel de trabajo profesional de ingenieros que he visto que ocurre es esta habilidad que se requiere de poder transformar un problema de la vida real con sus propias condiciones a un escenario de análisis en el que podamos aplicar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, digamos en este caso, en el caso de resortes, de una manera que nos permitan pues obtener información valiosa para la toma de una decisión en específico, ¿verdad? En este caso sería pues cómo fabricamos o seleccionamos un resorte que cumpla con las condiciones que deseamos. Entonces, continuando un poco con el problema, además de decirnos que la fuerza que se considera como satisfactoria sería una fuerza de sujeción aproximada de unas 10 libras, em, la placa base tiene un espesor de 5 octavos de pulgada y el tornillo que se ocupa en la mordaza tiene unas dimensiones de 7/16 de pulgada de diámetro nominal y es un tornillo de rosca fina que tiene 20 hilos por pulgada. La longitud libre, en este caso nos menciona que la longitud libre del resorte deberá ser lo suficientemente corta como para que el tornillo de mordaza se pueda comprimir durante el ensamble del dispositivo para una inspección o para un servicio. Con esto, digamos, un poco adelantándome, hacen referencia a que se espera que el tornillo quede completamente descomprimido conforme se desensamble el dispositivo, particularmente probablemente en el objetivo de que no haya fuerza en el momento en el que la rosca se saque de esa longitud roscada en la placa que tiene hasta 5 octavos de distancia. Es decir, no deberíamos permitir que el resorte tenga una longitud libre superior a la capacidad del tornillo para separarse de la placa, porque esto podría dar como resultado, por ejemplo, que en el desensamble los elementos salgan despedidos o proyectados conforme se hace el desensamble. Entonces, para evitar esto, el resorte tiene que tener una longitud menor a la capacidad de ensamblado, ¿verdad? Y aquí nos mencionan que en particular esperan que la longitud libre sea del tamaño de la pieza, de 1,5 pulgadas, más hasta 3 octavos de pulgada, lo que se encuentra por debajo de la placa base. También nos indican que el resorte no se puede cerrar sólido a una longitud mayor de 1,25 pulgadas. Esto de nuevo tiene alguna especie de sentido dentro de la operación de la vida real del dispositivo, porque nos está orientando sobre que el resorte debería tener la capacidad de seguir ejerciendo fuerza conforme éste comprima a la pieza de trabajo. Entonces, la longitud sólida del mismo no debería superar las dimensiones de la pieza de trabajo y debería mantenerse por debajo de las mismas. En este caso nos proporcionan una especie de margen en donde todavía nos queda una especie de cuarto de pulgada según el criterio que nos están proporcionando. Además nos indican que el factor de seguridad a la longitud sólida debe ser superior a 1,2. Esto es correspondiente con
sugerencias de diseño que ya hemos visto en clase anteriormente. Y en la carga en servicio esperamos que el factor de seguridad para la carga máxima que este soporte, al que aquí se le llama N1, esto creo que viene bien relacionado con, por ejemplo, las cartas de información de resortes con las que usualmente se trabajan, en donde usualmente hablan de fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, a las fuerzas a las que se espera que el resorte trabaje, en donde la fuerza 1 por lo general es la fuerza mayor a la que el resorte va a estar operando en las condiciones de operación. Entonces nos pide que diseñemos un resorte helicoidal de compresión adecuado para este dispositivo. Me he tomado el tiempo de modelar y animar el dispositivo que nos presentan en el problema con la intención de evidenciar un poco quizás cómo estas clases de problemas del libro de texto en realidad se relacionan bastante bien con escenarios de la vida real, en donde verdaderamente el propósito es predecir la funcionalidad de un determinado componente dentro de un dispositivo para las operaciones que lo requerimos, ¿no? La intención es un poco que tengamos esa conexión y entendamos bien los componentes de este problema de diseño, que para mí es uno de los, como dije antes, mayores problemas que se presentan en ingeniería, cómo relacionar la realidad con un problema más bien analítico que podamos resolver con los conocimientos que hemos adquirido. Bueno, el primer punto quizás sea el que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Que se trata de que la longitud natural del resorte se está limitando a que esté por debajo de la capacidad máxima del tornillo para desenroscar y dar longitud, con la intención de facilitar el ensamble, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el proceso de ensamblado, esto debería significar que para cuando la mordaza hace contacto con la pieza, ya haya precarga. Sin embargo, cuando estamos haciendo el desensamble y ya retiramos la pieza, el resorte deje de ejercer fuerza antes de que nosotros terminemos de desenroscar el tornillo. Y quizás el segundo punto que quisiera aprovechar el hecho de tener el modelo a la mano para comentarlo sería la verdadera función que cumple el resorte dentro del ensamble en el que estamos trabajando. Particularmente, la función del resorte en este caso no es aplicar tensión al tornillo, no es realmente la función que esperamos que este resorte cumpla es básicamente elevar el peso de la mordaza al momento de estar ensamblando y desensamblando y colocando diferentes piezas en el dispositivo de sujeción que estamos diseñando. Esto tiene un significado que es que realmente al resorte lo que le interesa no es la resistencia o digamos, la operación propiamente de amordazar el objeto, sino que el resorte lo que está realmente haciendo es elevando el peso de la propia mordaza. Es por eso y eso justifica, digamos, esta fuerza que no la veamos como un elemento más que nos da el libro para resolver, pero que no tiene un significado físico. Estos 10 libras que nos dice el libro que se consideran como satisfactorias es simplemente porque al momento en el que la mordaza todavía está en contacto con la pieza, lo que se espera es que el resorte sea capaz de elevar el peso de la propia mordaza a tal manera de que el componente quede totalmente libre cuando se empiece a desenroscar el tornillo. Entonces, por eso una magnitud pequeña, ¿no? Porque en realidad la mordaza pesa poco, a pesar de que podamos querer ejercer una gran fuerza de sujeción en el componente, ¿no? Espero que al menos el esfuerzo haya servido un poco para visualizar un poco más el funcionamiento del dispositivo y sus partes, así como las razones por las que el libro nos proporciona cierta información. Bueno, en esta sección me quiero tomar unos minutos para discutir un poco sobre el diagrama de decisión que Chigli nos proporciona al respecto del proceso de decisiones que hay que tomar para hacer el diseño de un resorte. Primero eso, ¿verdad? Esto es un diagrama de decisión, es decir, es una especie de guía sobre las diferentes decisiones que se deben ir tomando, principalmente cuando
los diseños son excesivamente abiertos, es decir, que tienen muy pocas restricciones dispuestas por el propio ensamble o por la propia operación del equipo. Entonces nos encontramos con demasiadas decisiones que se pueden resolver de diferentes formas, ¿no? Am, el libro nos proporciona un diagrama de diseño, un diagrama de decisión en donde nos indica, por ejemplo, que deberíamos partir de definir si se trata de un resorte en tres diferentes condiciones de ensamble sobre una varilla libre o en un agujero. Y nos vamos a concentrar únicamente en la sección de sobre una varilla, porque en el ensamble en el que nosotros estamos interesados, realmente el resorte queda alrededor de una especie de varilla roscada, ¿verdad? Y bueno, lo interesante que quería mencionarles, porque supongo que ustedes pueden por su propia cuenta revisar el diagrama y leerlo, y les recomiendo ciertamente que pausen el video y em, revisen los pasos que Chigli presenta y traten de ver las relaciones entre los diferentes componentes y qué información necesitarían realmente para hacer cada una de estas evaluaciones, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la información que deben estar definidas, ya sea por el ensamble o por la situación del propio problema, y cuáles son las partes que realmente es el diseñador el que toma una decisión, probablemente dentro de un rango, ¿no? Es decir, sabemos que hay una serie de rangos aceptables, am, y son los que deberíamos tratar de cumplir para tratar de que nuestro diseño del resorte sea razonable, digámoslo así, basados en la experiencia de otros diseñadores. Am, Sin embargo, pausando un poco y dejando atrás el tema de este diagrama en específico, yo me tomé el tiempo de construir un nuevo diagrama en donde incorporo la información específica del problema que tenemos a la mano. Y eso lo primero que nos deja es una especie de moraleja, ¿no? Estas guías que el libro proporciona son eso, ¿verdad? Son guías de diseño en donde el diseñador tendrá que tomar decisión sobre cómo la va a aplicar, si la aplica de manera estricta o si la flexibiliza o si tiene que incorporar otra información o tiene que incorporar otras partes del proceso de decisión. Em, ya viendo nuestro diagrama del problema actual, este presenta algunas diferencias, pero sin embargo se basa directamente en el problema o en el diagrama original que Chigli nos presenta en la figura 10-3. Am, Sin embargo, aquí tomo en consideración más cuestiones sobre el propio problema que nos presentan, las condiciones e información que tenemos y por tanto las restricciones que esto nos pone, ¿verdad? Este problema, como lo harán muchos problemas de diseño en términos generales, en realidad nos termina proporcionando o restringiendo nuestra disponibilidad del campo de diseño en el que podemos trabajar significativamente, ¿no? Em, entonces comenzamos con algunos componentes como la decisión de si se encuentra sobre una varilla, escoger el diámetro del alambre, en donde esto es una decisión del diseñador, pero que está restringida por, bueno, cuáles son los diámetros de alambre disponibles, ¿no? Em, el cálculo del diámetro medio, donde el diseñador tiene la disponibilidad de escoger una holgura. Ya vamos a ver ese proceso de escoger una holgura, cómo lo hicimos en realidad. Am, y luego algunos parámetros en donde tenemos, por ejemplo, el índice del resorte, que en este caso es un dato calculado y no escogido. En otros casos es un dato que se calcula, por lo menos, o se escoge, pero sabemos que tiene un rango de validez, entonces pues, se vuelve una especie de parámetro de selección o de parámetro de decisión. Am, y digamos, en la constante de corrección, esta que sabemos que vamos a necesitar para calcular esfuerzos. Y aquí comienzan a ver algunos puntos que sí vienen más acerca del problema en sí mismo, que es el problema nos indica que se considera como satisfactoria que el resorte ejerza una fuerza de 10 libras cuando éste está en la posición del dispositivo en que éste está apoyado a la pieza de trabajo, ¿no? Entonces, yo he decidido incorporar ese componente aquí porque me parece que si no diseñamos un resorte que sea capaz de cumplir con esta restricción, como esta restricción nos va o incorpora varias de las diferentes variables, em, si no lo logramos en un principio, probablemente el resorte em,
no sea efectivo. Entonces, para tratar em, bueno, de iniciar de un buen punto de partida, el cálculo de esta fuerza la tomé al inicio, ¿verdad? Eso requirió sus propias variables que necesitamos definir con anterioridad, como el número de espiras activas, de nuevo elegido dentro de un rango que se nos proporciona, em, la constante de rigidez del resorte y dentro de lo que se nos proporciona del problema, digamos que como nos limitan la longitud natural, hasta cierto punto también nos están limitando la deflexión a la que esto se va, o esta fuerza se debería alcanzar, ¿verdad? Entonces, dentro de esa limitante que el problema nos propone, ¿cuál sería la deflexión a la que la fuerza del resorte debe estar siendo ejercida? Em, el siguiente paso fue definir la fuerza de sólido que ejerce el resorte. Esto un poco con miras a que realmente lo que nos interesa es un poco más adelante determinar el factor de seguridad al cierre. Y entonces vamos a necesitar esta información. El paso, que es una especie de definición en función de que tenemos deseado o tenemos conocido una longitud deseada libre. Entonces deberíamos tomar en cuenta a través de una fórmula que podemos obtener de una tabla, que el paso debería cumplir con tener cierta proporción para asegurarnos de que al número de espiras activas que tenemos y para las condiciones del resorte que deseamos, obtengamos esa longitud libre para poder desarrollar toda esa fuerza. Epsilon, que es esta variable que nos define qué tan lejos está la fuerza máxima con respecto a la fuerza de sólido. De hecho, esto probablemente pueda verse como una especie de variable que el diseñador puede escoger cuando tiene más libertad, digamos, cuando tiene conocidas posiciones, pero no fuerzas deseadas, por ejemplo. Am, entonces se puede dar la situación de que epsilon sea más bien un dato a escoger, pero en este caso en específico yo nada más lo estoy utilizando como un criterio de evaluación, ¿no? En donde pues tengo conocida la fuerza de sólido, porque el problema me restringía la longitud libre, me restringía hasta cierto punto la longitud de sólido, y me parecía evidente entonces que la fuerza de sólido no iba a estar en mi disposición escogerla. Entonces, al no estar ni la fuerza máxima ni la fuerza de sólido completamente a mi disposición, me pareció más razonable utilizar este factor que me permite conocer qué tan lejos está la fuerza de sólido respecto a la fuerza máxima, más como una especie de punto de comparación. Y así sí llegamos al punto de poder calcular el factor de seguridad al cierre, que nos indican también en el problema que deberíamos cumplir con la recomendación de diseño que el libro anteriormente nos proporcionó. Algunos datos que son hasta cierto punto un poco redundantes, porque en el caso de colocar un resorte sobre una varilla, en realidad ya definimos el diámetro externo e interno, pero para mantener la rigurosidad del cálculo, obtener esos datos. Luego viene la evaluación de la estabilidad del resorte, como les he comentado anteriormente. Cuando el resorte lleva alguna especie de guía, siendo la holgura un poco pequeña, digamos que se puede aceptar cierta cercanía con respecto a la condición de inestabilidad que podría tener el resorte. Em, Sin embargo, eso va en contra, por ejemplo, del deseo de mantener la linealidad del comportamiento de la fuerza contra la deflexión, principalmente si consideramos que, em, bueno, que cuando el resorte se pandee, toparía contra el elemento que tengamos de guía y esa fuerza causaría em, no linealidad del comportamiento. Y por último, el factor de la cifra de mérito, que no es más realmente que el costo del resorte en este caso, ¿verdad? Ya vamos a hacer comentarios sobre cómo en realidad, gracias a un proveedor local, tenemos claridad sobre un costo. Entonces no usamos un costo relativo, sino que un costo real, digamos, y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y por último, digamos, esto no tanto por el problema en que lo solicites, sino que un poco por utilizar este problema a nivel, digamos, didáctico para completar, digamos, todos los escenarios de evaluación que deberíamos hacer. Yo incluyo en este punto el análisis de fatiga, en donde vamos a tomar en consideración algunos datos del material, así como los datos proporcionados por investigaciones previas, como nos menciona el libro. Vamos a hacer el análisis
de la carga, digámoslo así, de la ciclicidad y el comportamiento en el tiempo de la carga. Y eso nos va a dar lugar a hacer evaluaciones del factor de seguridad por diferentes teorías de falla, en donde algunas de esas teorías serían SIN, que digamos que es una teoría de falla muy específica para la aplicación en resortes, y el factor de seguridad de Goodman solo para tener un punto de comparación con factores de seguridad a los que ya estábamos acostumbrados. Sin embargo, este factor de seguridad, pues como se darán cuenta, va a requerir que tengamos cuidado de hacer varios ajustes en nuestro proceso de evaluación para poder, digamos, tener esta información. Entonces, esto digamos que sería la descripción del proceso que vamos a seguir y les pediría que lo tomen muy en cuenta, que si es posible tomen apunte, tomen una captura de pantalla, lo tengan a la mano, para que, digamos, esto les sirva para no perderse, porque el video de aquí en adelante lo voy a partir en una serie de etapas que estén relacionadas con estas componentes, ¿no? Bueno, en esta primera sección del proceso de solución, creo que quizá lo primero es, bueno, aunque ya es evidente, em, para solucionar este problema me voy a valer de una hoja de Excel. La razón por la que esto es conveniente, y que verán que incluso si leen los ejemplos que ya se encuentran en el libro, hasta el libro mismo recomienda el uso de una hoja de Excel para la solución de esta clase de problemas, es que principalmente los problemas de resortes, en donde hasta las propiedades de los materiales dependen de condiciones geométricas y se pueden tabular fácilmente y calcular fácilmente, casi que es el escenario perfecto para que un lenguaje de programación o una hoja de cálculo nos permita de manera rápida hacer comparaciones, a sacar cálculos, determinar criterios y en función de eso, em, pues tener la seguridad de que el comportamiento del resorte em, está dentro de los estándares que estamos buscando que cumpla, ¿verdad? Am, entonces, pues el primer comentario es de que es recomendable trabajarlo de esta forma. Incluso les haría la recomendación que a partir de ahorita detengan el video un minuto, si lo tienen a la mano, abran Excel y vayan siguiendo el proceso usando la misma herramienta para que sea en la herramienta en donde les vaya quedando nota de todos los cálculos que vamos a ir haciendo. Em, el segundo punto es hablarles un poco sobre el código de colores que utilicé en la hoja de cálculo. Preferí utilizar una hoja de cálculo ya construida en lugar de irla construyendo punto por punto. Primero, para tratar de disminuir el tamaño del video, que ya sabía que iba a ser un poco extenso. Y segundo, porque esperaba que la hoja de Excel me proporcionara una plataforma de condiciones ya escritas que me permitieran explicar de mejor manera más bien el procedimiento y menos solamente los números, ¿no? Em, entonces, dentro de esta hoja de Excel, yo he utilizado este código de colores que podemos ver aquí, en donde he coloreado las celdas, aquellas en donde el diseñador tenga alguna libertad de selección para determinar dicha variable, digámoslo en ese momento, ¿verdad? Es decir, eh, tenemos que considerar y mantener siempre en mente que durante el proceso de diseño esto se relaciona con un proceso real, en donde en algún punto vamos a necesitar fabricar ese resorte y cumplir con ciertas condiciones. Por lo mismo, las variables en muchos de los casos no son realmente libres. Sin embargo, sí son variables de control en donde el diseñador puede tomar decisión todavía a la hora de seleccionar o diseñar un resorte, ¿verdad? En segundo lugar, me gustaría hacer un comentario general que va a aplicar para todo el proceso que vamos a seguir de aquí en adelante, en que contamos con un sistema de columnas que va a ser más o menos estándar para el resto del ejemplo, en donde las columnas que tenemos a la derecha de la tabla principal representan una serie de criterios. Si combinan esto con los apuntes que tenemos de clase, recordarán que tenemos una serie de criterios para determinadas variables del resorte, como el índice o el número de espiras activas, en donde tenemos restringido que se debe cumplir con
encontrarse dentro de cierto rango o superar ciertas condiciones. Entonces, esto lo he reflejado en esta columna, en donde del lado izquierdo coloco los límites inferiores del rango y del lado derecho los límites superiores del rango. En algunos casos nos encontramos con condiciones también impuestas por el mismo problema, ¿verdad? Impuestas por el mismo problema en donde nos indican que la longitud libre es máximo una cierta cantidad y por tanto entonces el máximo delta que se puede lograr con el resorte antes de que alcance la altura de la pieza que se está tratando de soportar es una determinada cantidad, que la fuerza que se considera como satisfactoria tiene un mínimo, o por lo menos yo así lo he entendido. Entonces, en estas columnas voy a catalogar tanto las condiciones de diseño que nos proporciona el libro como sugerencias, así como condiciones impuestas por la misma problemática que estamos tratando de resolver. Además, tenemos columnas como la columna de las variables o fórmulas, en donde voy a colocarles el nombre de una determinada variable en función de las letras o de los términos en que las conocemos según la teoría que hemos desarrollado hasta el momento. Los valores de dichas variables, en algunos casos introducidos directamente, en otros casos calculados o seleccionados de alguna otra tabla. Comentarios, en donde a veces coloco unidades, lamentablemente no he logrado ser del todo consistente con colocar unidades en todos los casos. A veces coloco apuntes sobre la proveniencia de alguna selección que se ha realizado. Y en general tendríamos la columna en donde vamos viendo los nombres de cada uno de los pasos que vamos siguiendo, ¿no? En algunos casos se ha utilizado un nombre extenso, digamos, y en otros casos se ha mantenido el tema de la misma variable con la que solemos llamar a este punto. Por último, quizás vamos a entrar directamente al meollo del segmento en el que nos encontramos, en donde estamos tratando de calcular el diámetro medio del resorte. Resulta que el diámetro medio se puede calcular, y si me es posible, tal vez pongo una fórmula por aquí en la pantalla. El diámetro medio se puede calcular mediante la suma del diámetro, porque nos encontramos diseñando un resorte que se encuentra rodeando una varilla, la suma del diámetro de dicha varilla más una holgura para lograr asegurarse de que el resorte no entre en contacto con la varilla guía, más el diámetro del alambre. Básicamente lo que estamos diciendo es que el tamaño de la varilla más la holgura deberían definir al diámetro interno del resorte, aunque digamos incluso en el proceso de diseño que nos menciona el autor del libro, en el caso de Chigli, que nos dice que a posteriori calculemos el diámetro interno, pero de por sí el diámetro interno ya está siendo un punto definitorio en el caso en el que tengamos un resorte que va alrededor de una varilla, ¿verdad? Entonces definimos el diámetro interno y entonces el diámetro medio se puede calcular como el diámetro interno más una vez el diámetro. Si lo vemos como un ancho sería, porque tomamos el diámetro interno y le estamos sumando un radio en cada extremo, ¿verdad? Y nos quedan dos radios que suman un diámetro a sumarle. Entonces, la fórmula es relativamente sencilla, ¿no? Es la suma de las tres celdas anteriores en donde tengo exactamente eso, el diámetro del alambre, el diámetro de la varilla en la que estamos usando como guía y la holgura, ¿verdad? El diámetro de la varilla nos lo define claramente el problema, 7/16. Es la selección de tornillo que se está utilizando para compresionar la mordaza. La holgura, en este caso en particular, y yo puedo hacerles esta recomendación, cuando se tratan de holguras y quedan a disposición del diseñador seleccionarlas, siempre existe esta pregunta de que qué es que una holgura sea demasiado grande o que sea demasiado pequeña. Y en ese sentido, quizás yo les daría una recomendación, es construir estas holguras siempre por medio de una selección relativamente arbitraria de parte de nosotros, los diseñadores en este caso, pero colocarle en función de una especie de porcentaje que dependa de una variable que sí esté fija.
Porque eso sí nos va a dar una especie de sentido del tamaño, ¿verdad? En este caso yo estoy usando una holgura del 2% con respecto al diámetro de la varilla. Eso significa que ese 2% de ensanchamiento es lo que esperaría que haya de separación, ¿verdad? Estoy usando un resorte que quede relativamente bastante juntito comparado con el diámetro de la varilla. Y por último, quizás el que sí es interesante en este segmento de mencionar es el componente del diámetro del alambre. Verán, esto está plenamente a selección del diseñador en esta ocasión en específico, ¿verdad? No hay exactamente una limitante que fije qué diámetro de alambre deberíamos utilizar. Sin embargo, sí están las limitaciones del ambiente y del mercado con el que nos encontramos, ¿verdad? El libro nos proporciona una serie de tablas que nos comentan sobre los escenarios de utilización de diferentes tipos de materiales, em, en donde una recomendación típica para resortes de pequeño tamaño y alta resistencia es la utilización del alambre de acero, de alambre de piano, que se le suele llamar, o de alambre de música, que es el acero A228. Es de hecho bien general su utilización en términos de resortes, al punto de que es fácil encontrar proveedores locales de este tipo de materiales, desde la perspectiva de que diferentes aplicaciones hacen uso de las propiedades de este tipo de material, ¿verdad? Particularmente en el siguiente segmento vamos a hablar un poco sobre la página del proveedor, en este caso que es el típico Vidri. Vidri tiene una componente en El Salvador de importación de materiales industriales. Entonces es un proveedor de los más, digamos, básicos en el sentido de trabajar fácilmente con los diferentes niveles de procesos de manufactura que se pueden seguir. Y en el caso, bueno, el Vidri Venezuela es un proveedor típico, ¿verdad? De momento no voy a hablar todavía de las propiedades de los materiales, pero en su momento llegará el momento en el que los utilicemos y entonces valdrá la pena comentarlo. Más me interesa comentarles que de los diámetros que el proveedor ya sugería, lo que yo hice fue tomarme un tiempo para tabular los diferentes diámetros proveídos. Casualmente en este caso, en milímetros, no cuentan con una serie específica que encuentre diámetros de alambre en pulgadas. Mencionarles que existe la tabla A28, si no mal recuerdo, en la que alguna información sobre calibres de alambre podemos encontrar en el libro, que nos pueda proporcionar algún punto de partida si no hemos todavía investigado sobre las capacidades de proveedores locales. Pero en este caso tomé bien, pues bueno, la conexión con la situación del mundo real, ¿verdad? En el que nos encontramos con que lo que venda el proveedor es lo que podemos hacer, ¿verdad? Y como el problema está planteado en pulgadas, y de hecho es bastante conveniente trabajar en este mismo sistema de unidades en este caso, me tomé el tiempo pues de convertir a pulgadas todos los diámetros proveídos por Vidri. Y de esta tabla lo que yo he hecho realmente es seleccionar, ¿verdad? Am, Seleccionar un diámetro de alambre que me permita cumplir con los criterios. Em, Luego del segmento en el que explico un poco sobre lo que el proveedor proporciona, eh, vamos a entrar en un segmento en donde vamos a hablar sobre estas dos secciones, por ejemplo, el segmento en el que hablamos sobre el cálculo del índice, así como también el segmento en el que hablamos sobre el cálculo de la fuerza máxima. Pero a mí me gustaría hacer un poco el escenario, por ejemplo, en que cambiemos el diámetro seleccionado de alambre y veamos los resultados, ¿no? Por ejemplo, al cambiar, estaba seleccionado el alambre equivalente a 2 milímetros, que tiene 0.0787 pulgadas, y paso al alambre de diámetro 0.75 milímetros, ¿verdad? Menos de la mitad del diámetro del alambre. Y notamos cómo, particularmente, por ejemplo, el índice, que es la relación del diámetro medio al diámetro del alambre, se sale de rangos en los que, de los criterios de trabajo en los que nos encontramos, ¿no? Así también cálculos como la fuerza máxima se colocan muy por debajo de la capacidad realmente solicitada según la aplicación, ¿verdad? En donde nos piden como criterio que cumpla por lo menos con ser 10.
libras de capacidad a la deflexión máxima que esperamos que cumpla, ¿verdad? Entonces, nos encontramos un poco con que la selección del diámetro del alambre, si bien está en manos del diseñador seleccionarlas, también es un criterio crítico para la selección porque principalmente a la hora de definir, por ejemplo, la constante de rigidez del resorte, el diámetro del alambre tiene un grado de afectación muy alto porque se encuentra potencia cuarta dentro de la fórmula, y por tanto un cambio en el diámetro del alambre da significativos cambios en la capacidad de carga del resorte, ¿no? Esto, no linealidad de algunas de las variables, es un escenario típico con el que el diseñador y el ingeniero en general tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Principalmente porque muchas veces cuando se hace una selección rápida y se está tratando de, como les he comentado algunas veces en clase, por ejemplo, de hacer una selección para un reemplazo, ¿verdad? En donde en realidad, digamos, no es diseño en lo que se está haciendo, ¿verdad? Si bien no es diseño en lo que se está haciendo, hay que ser cuidadosos con el comportamiento de los dispositivos, ¿no? Porque reemplazar un resorte de diámetros de alambre distintos puede dar operaciones de la máquina totalmente diferentes, ¿verdad? Supongamos una máquina textil que depende de la rigidez del resorte para mantener su frecuencia de operación. Si cambiamos el resorte que falló por uno que sea mucho más rígido, podríamos terminar incrementando su frecuencia de operación de manera indeseable, ¿no? Entonces, es un poco ser cuidadoso en los puntos en los que ser cuidadoso es necesario, ¿verdad? Em, Sin embargo, yo lo voy a mantener, digamos, en este momento, el diámetro, en este valor de diámetro de alambre que ya, digamos, durante el proceso que ya realicé con anterioridad para preparar el ejemplo, ya sé que nos va a permitir resolver el problema con resultados positivos para los criterios, ¿no? Entonces, con eso en mente, digamos, pasamos al siguiente segmento. Bueno, en este segmento, mi intención es un poco mostrarles lo que un proveedor local aquí en El Salvador proporciona en términos generales para la compra de alambres apropiados para la fabricación de resortes de alta resistencia, de elasticidad, em, no digamos elasticidad elevada, porque el módulo de elasticidad del acero es poco dependiente de las propiedades del material, pero sí, digamos, de alta resistencia, tal que un alambre puede soportar toda la torsión a la que se ve sometido un resorte cuando éste opera entre sus rangos de capacidad máxima y longitud sólida. Am, entonces, verán que aquí en la página de Vidri, lo primero, quizás a típico youtuber, mencionar que Vidri no me paga nada por hacer mención de ellos en la clase, pero sí un poco el tema de que Vidri es quizá uno de los proveedores de grado industrial, eh, no de los más completos, diría yo, sino más en el sentido de los que de mejor manera proveen información a sus clientes, ¿verdad? En mi opinión, creo que esto bastante se debe a que de hecho no son plenamente un proveedor industrial, sino que son un proveedor general que puede vender desde muebles o artículos de jardinería hasta alambre para resortes, ¿no? Entonces, entre las bondades que tiene, por ejemplo, se encuentra que Vidri ofrece la posibilidad de acceder a su catálogo de productos en línea y de hecho comprar en línea también, ¿verdad? Que en estos días se vuelve hasta incluso necesario. Em, entonces, ¿qué decirles al respecto? Em, Resulta que Vidri es proveedor, digamos, por naturaleza o por costumbre de esta clase de materiales industriales como el acero, el alambre de acero para resortes, y lo van a encontrar bajo la denominación siguiente, alambre de acero Roslau. Quizás un poco de manera introductoria, llamarle acero Roslau al acero de alambre es como llamarle Kleenex a los pañuelos desechables, ¿verdad? Es simple y sencillamente que al menos de manera local en El Salvador, este es un fabricante de alambre de acero para resortes y para instrumentos de música tan común em, que ya llegamos al punto en el que
acero de manera coloquial se le conoce de esa forma. Sin embargo, mencionarles que no es un nombramiento tan certero como quisiéramos aceptar. Entonces, para hacerles la mención, em, Roslaw, en realidad, es si no me equivoco, un pueblo en Alemania, ¿verdad? En donde está la fábrica del acero Roslaw, que, bueno, pues por ahí pueden encontrar en su página información sobre la historia de la fábrica, etcétera, ¿verdad? Pero realmente no es un estándar de acero, ¿verdad? Y ellos, entre otros productos, ofrecen acero para alambre de resorte, ¿verdad? Em, y hacer el comentario, si buscamos en su página, de que de hecho el mismo fabricante Roslaw proporciona múltiples tipos de aceros, entonces el que solo nos proporcionen información sobre que se trata de este fabricante en realidad todavía no es suficiente, porque el mismo alambre Roslaw puede tener propiedades mecánicas totalmente diferentes en función de la normativa que ellos estén siguiendo para fabricar ese acero. Em, de manera interesante, como son una empresa alemana, cubren sus productos con el estándar alemán, y entonces nos vamos a encontrar particularmente cosas en el estándar DIN que Chile, al ser un libro americano, no cubre con mucha, digamos, profundidad en términos de presentarlo, ¿verdad? Si se van al libro, van a encontrar que cuando encontramos en esta tabla que nos proporciona información genérica sobre qué tipo de material se suele seleccionar en qué tipo de condiciones. El que nosotros estamos asumiendo ahorita, que les digo desde ya, es el que vamos a asumir que estamos utilizando, es el acero A228. No está aquí directamente. Sin embargo, yo hice un poco de investigación y encontré que este acero SHEN 10270 es el que de manera aproximada es más equivalente, digámoslo así, a este acero A228, pero no nos consta de hecho que el fabricante sea esto o que el proveedor local, me refiero a Vidri, sea esto lo que nos esté vendiendo, ¿verdad? Porque como pasa mucho en El Salvador, de manera coloquial, al acero no se le da el nombre que debería, ¿verdad? Por aquí tenía un par de páginas en donde busqué, por ejemplo, que algunos de estos estándares DIN se asemejan a otros de los estándares internacionales y americanos que en Chile nos proporcionan. Y particularmente por aquí en este otro fabricante de acero de alambre de resorte, sí encontré la relación entre esa normativa que les menciono en la página de Roslaw y su equivalente más cercano siendo el acero 228. Bueno, esto nos da un poco de trasfondo sobre el funcionamiento de la fabricación del acero y también sobre la capacidad de proveernos con este tipo de acero estandarizado para la fabricación de resortes. Em, pero todavía hay un punto que me interesaba mencionarle, ¿verdad? Que es si cambiamos el ordenamiento de los resultados que nos proporciona la búsqueda de la palabra Roslaw en el buscador de productos de Vidri, podemos ver cómo se organizan los diámetros de alambre que nos pueden proporcionar. Verán que coinciden con la tabla que estamos utilizando en Excel. El punto al que quiero llegar, por ejemplo, es, de nuevo, primero, no son valores continuos para nada, ¿verdad? Son saltos al inicio de punto 25 en punto 25 milímetros y posteriormente comenzamos en saltos de punto 5 en punto 5 milímetros. Otro punto que me gustaría resaltar es cómo los precios del alambre, y creo que esto pasa para todos los tipos de alambre, tanto el alambre de amarre o de púas, en caso de que algún día tengan que hacer una compra, se definen en libras, ¿verdad? Una libra no es demasiado alambre en específico, particularmente en este caso en específico no se puede relacionar directamente peso con longitud de alambre porque tenemos la condición en que los alambres cuentan con diferentes diámetros, ¿no? Entonces las mismas longitudes pesan diferentes según la selección de diámetro. Pero un punto interesante, por ejemplo, es cómo los precios no son muy proporcionales que se digan, ¿verdad? El alambre más delgado
es más costoso que el alambre más grueso en términos generales, y algún sentido tiene porque en libras obtenemos mayor longitud entre más delgado sea el alambre. Me pregunto si tendrá también algo que ver con el proceso de fabricación y las etapas de estiramiento a las que hay que someter el material para lograr en frío hacer toda la deformación plástica necesaria para llevarlo a diámetros menores. Pero sí comenzamos a encontrarnos con que conforme incrementamos de diámetro, los precios empiezan a subir, ¿verdad? Empiezan a bajar. Sin embargo, en algunos casos nos encontramos diámetros altos con precios bastante fijos, digámoslo así, en donde ya dejan de cambiar. Entonces nos vamos a encontrar con que hasta cierto punto no es realmente proporcional el tema del costo, ¿verdad? Y lo recomendable es, si tenemos información del proveedor, informarnos con anticipación antes de realizar una decisión final sobre nuestro diseño, recordando que un factor que podemos tomar en cuenta es esta cifra de mérito, que no es más que el precio que cuesta cada resorte que fabriquemos, ¿no? Sin más, llegamos al siguiente segmento. Continuando con el proceso de diseño que Chigli nos proporciona, em, las siguientes etapas que deberíamos hacer sería determinar el índice del resorte, que es solo la fracción de su diámetro medio al diámetro del alambre. En este caso, creo que como ya mencioné en el segmento anterior, debería encontrarse dentro de una región según criterios de diseño que Chigli también nos proporciona. En este caso, para las dimensiones de alambre que tengo seleccionadas actualmente en mi hoja de cálculo, cumple. Me tomé el tiempo de armar con formato condicional, em, el que la celda se formatee de color verde cuando se encuentre dentro del rango del criterio, ¿no? Y también de paso calcular el factor de corrección debido a la curvatura, que no voy a mencionar en este momento el nombre del personaje que desarrolló este factor de corrección, y no es más que la aplicación de una fórmula sobre el índice que acabamos de calcular. Sin más, podemos pasar al siguiente segmento. En este segmento vamos a hablar de uno de los primeros etapas del proceso de diseño de este diagrama de decisión que hemos estado utilizando, que es, bueno, en mi caso yo he modificado un poco para acomodarse mejor a la situación real a la que nos expone el problema, ¿no? Y entonces, con esta intención, yo he introducido en esta sección la etapa en la que estamos haciendo el cálculo de la fuerza máxima desarrollada cuando se alcanza la deflexión a la que esperamos que opere el dispositivo, ¿no? Em, para calcular la fuerza máxima es necesario que logremos determinar cuál es la deflexión real a la que el dispositivo se va a ver sometido cuando esté en operación, así como que determinemos la constante de rigidez del resorte. Entonces aquí tendría un primer comentario, que es que este cálculo de la constante de rigidez del resorte, por lo general yo le diría que siempre es recomendable acompañarlo de experimentos, principalmente a la hora de fabricación en frío, porque al menos en mi experiencia fabricando resortes en la universidad con diferentes grupos también de elementos de máquinas, es difícil que esta fórmula realmente concuerde con la constante medida experimentalmente. Uno de los motivos es el retorno elástico, por ejemplo, que es que se fabrica el resorte a un diámetro medio específico y se termina obteniendo un resultado de diámetro totalmente distinto, particularmente porque nos encontramos con eh, una expansión de la elasticidad misma del resorte, que nos termina colocando en una ubicación diferente, ¿no? Y como el diámetro es eh, tiene tanto poder de control sobre la constante de rigidez, eh, esto da como resultado algunas dificultades para atinarle a las dimensiones exactas o para asegurarnos de que la constante de rigidez coincida, ¿no? Sin embargo, digamos, a nivel de un diseño totalmente analítico, este es el principio con el que podemos hacer algunos cálculos, ¿no? Claro, en la vida real después nos va a tocar hacer una serie de cálculos
comparándolos con los resultados experimentales, digamos una especie de segunda etapa de diseño, ¿verdad? Ya con los datos de la manufactura en mano. Em, y así también para poder calcular esta constante de rigidez nos hace falta el número de espiras activas con las que va a contar el resorte. Esto porque verán que en la fórmula de la rigidez del resorte nos encontramos con el diámetro del alambre y el diámetro medio, así como con la constante de rigidez o el módulo de elasticidad en cortante del mismo, el cual podemos obtener de tablas en la información que nos proporciona el capítulo 10, en la tabla 10-5, pero también del número de espiras activas como tal, que va a tener un efecto en la constante de rigidez que obtengamos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el proceso y mi proceso de selección ha sido, bueno, que yo conozco que existe un rango para el número de espiras activas y en este caso he tomado el número de espiras activas como una variable de diseño en la que yo estoy tomando decisión sobre cuántas espiras activas estoy incorporando en mi resorte. Em, y selecciono un número dentro del rango y me aseguro que este pues se coloque en verde porque se encuentra dentro de la región en la que me estoy preocupando de que se encuentre, ¿no? Con esta información calculo la constante de rigidez. Hay cierto grado de control de la constante de rigidez cambiando el número de espiras activas. Eh, de hecho, es bastante lineal. Si dividimos el número de espiras activas a la mitad, obtenemos el doble de rigidez. Si aumentamos el número de espiras activas al doble, obtenemos la mitad de la rigidez y por tanto la mitad de la fuerza al mismo, a la misma deflexión. En este caso, 12 funcionó perfectamente bien y hay que ser cuidadosos con que se encuentre dentro de la recomendación de diseño que nos proporciona el libro, aunque sí decirles que esta recomendación de diseño, de nuevo, en mi opinión, no realmente representa el que el resorte tenga por fuerza que estar limitado a ese número de espiras, ¿no? Se pueden probablemente tener menos espiras si sea un poco problemático, pero pues, se pueden llegar a tener más espiras y a nivel experimental verificar que el resorte se comporte como se espera. Y además he seleccionado la deflexión. ¿Cómo o por qué he seleccionado la deflexión? Algunos pasos más adelante nos vamos a encontrar con el tamaño de la longitud libre. Y resulta que el tamaño de la longitud libre está definido por el problema en donde nos indican que para facilitar el ensamble y desensamble del dispositivo, deseamos que la longitud libre se encuentre por debajo de la capacidad de roscado del perno, ¿verdad? El cual debe de tener la longitud de la pieza que estamos tratando de tomar con la mordaza, más el espesor de la placa base en donde el perno va a roscarse, ¿no? Entonces, en este punto, básicamente nos están diciendo también cuál es el delta máximo que podemos llegar a tener, ¿no? Si tenemos que encontrarnos con una longitud libre inferior a estas dimensiones, y la longitud a la que se espera que opere el resorte cuando esté máximamente comprimido es la misma longitud de la pieza, pues nos encontraríamos con que la diferencia entre la longitud libre escogida y la longitud de la pieza deberían de ser ese valor de desplazamiento máximo, ¿no? En este caso, aunque el libro me proporciona es que esto es más bien una regla en donde debemos encontrarnos por debajo de esa longitud libre y por tanto por debajo de este valor de 3 octavos que nos proporcionan, y que tiene un cierto sentido y una lógica por el ensamble mismo del dispositivo, ¿no? De lo contrario, al estarlo desarmando, si todavía nos queda longitud libre cuando el perno termine de desensamblarse, lo que vamos a obtener es que todavía va a haber fuerza retenida en el resorte y entonces la mordaza va a salir volando. Entonces, para evitar eso es que se asegura de que el resorte alcance su longitud libre y ya no acumule fuerza antes de que se termine de desensamblar el dispositivo, ¿no? Y en este caso, pues yo escogí el valor máximo que nos proporcionaban como opción. Podemos escoger valores más pequeños y lograr longitudes libres del resorte aún menores, pero considerando que el libro ya había considerado que la capacidad de rosca de la placa base es de 5 octavos y el libro ya nos estaba reduciendo a 3 octavos, pues tomé a bien utilizar la longitud total que permitía el libro o que permitía el problema
el desplazamiento del resorte. Y con eso obtengo una fuerza máxima, es decir, una fuerza que estaría ejerciendo el resorte cuando la mordaza alcance la posición de la pieza de trabajo de 12 libras. El problema nos indica que con 10 libras se considera como satisfactorio. De nuevo, esto es basado en la intención de que esto debe de ser una fuerza ejercida superior al peso de la mordaza misma, porque es esa la función del resorte, ¿no? Elevar la mordaza cuando estemos desensamblando para quitar y poner piezas nuevas, ¿no? Em, el siguiente paso sería hablar sobre la fuerza de sólido en el siguiente segmento. Bueno, en este segmento vamos a calcular y vamos a tomar las decisiones necesarias para poder calcular la fuerza de sólido, que sería la fuerza que estaría desarrollando el resorte cuando éste alcance su longitud sólida. Em, Esto un poco con el objetivo de, dentro de algunos segmentos, poder calcular el esfuerzo de sólido, el esfuerzo cuando el resorte alcance esta condición, em, y así poder llegar al factor de seguridad al cierre, que realmente es uno de los factores que vamos a utilizar para determinar que el resorte tiene la capacidad de operar en el rango en el que lo tenemos destinado. Em, entonces, para calcular la fuerza de sólido, nos van a interesar ciertas propiedades del resorte que necesitamos determinar a priori. La fuerza de sólido no es más que la constante de rigidez del resorte multiplicada por la diferencia entre la longitud natural del resorte y su longitud de sólido. Pero para poder determinar estas dos, como ya mencioné en el segmento anterior, la longitud libre del resorte, que tiene algún tipo de limitación debido al ensamble del dispositivo. La tenemos definida porque con anterioridad definimos el delta máximo que el resorte iba a llegar a tener, ¿verdad? Y también definimos cuál es la posición de trabajo en la que deseábamos que el resorte se mantuviera. Sin embargo, la longitud de sólido, que también nos menciona que no debería exceder el problema, nos menciona que no debería exceder cierto límite, y esto es con la intención de, obviamente, el resorte no puede llegar a su longitud de sólido a la misma longitud a la que ocupa la pieza de trabajo que tratamos de sostener, porque entonces incurrimos en la posibilidad de haber llegado a esta zona no lineal del comportamiento del resorte en los extremos de su deformación, ¿no? Entonces el libro tiene a bien ya proporcionarnos un límite para este tamaño de la longitud sólida, que ya se encuentra ligeramente por debajo de la capacidad realmente máxima, que sería la dimensión de la pieza de trabajo. Entonces, lo que nos queda un poco para poder determinar la longitud sólida es, en primer lugar, escoger un método de manufactura, digamos, o un tipo de resorte en específico, porque nos va a interesar cómo esto afecta a las dimensiones de la longitud máxima, ¿no? De la longitud de sólido, digo. Y particularmente yo he escogido resortes a escuadra y esmerilados, que son los que más incrementan con espiras inactivas el comportamiento del resorte, pero también que en mi opinión son casi que una buena práctica que se debería mantener en términos generales, principalmente en condiciones como estas, en donde el resorte va a operar directamente apoyado entre dos superficies y en donde no quisiéramos que por inestabilidades el resorte vaya a pandearse y entrar en contacto con los componentes del vástago interno, digamos, del dispositivo, ¿no? Entonces, con esta selección podemos determinar el número de espiras totales, lo podemos encontrar en la tabla de -1, en donde debemos agregarle dos espiras totales en donde esto pues es un caso bien ideal, ¿verdad? En donde solo hemos agregado, digamos, más o menos una espira en cada extremo, básicamente, ¿no? Lo cual es bien poco común llegar a ese grado de exactitud. A veces nos toca agregar más espiras inactivas, ¿no? Unas dos o tres espiras inactivas en cada extremo. Sin embargo, aquí nos dicen, bueno, que sigamos esta guía, ¿verdad? En donde la escuadra, el resorte solo incrementa en una espira inactiva en cada extremo.
y eso nos lleva a que, como anteriormente habíamos definido en 12 el número de espiras activas, pues en este caso nos quedan de 14 espiras totales el resorte por completo. En la misma tabla podemos encontrar cómo se calcula la longitud de sólido para esta clase de resortes que tienen esta terminación. La calculamos 14 por el diámetro del resorte en pulgadas, que eran 2 milímetros, en pulgadas se traducen en 1.1 pulgadas, que se encuentran por debajo del estándar que el problema ya, digamos, un poco con lógica nos proporcionó. Como les dije, la longitud libre ya la teníamos definida porque conocíamos la longitud de operación y teníamos conocida también por selección el delta máximo, y entonces al ya tener conocida la constante de rigidez podemos determinar la fuerza del sólido. En este caso en particular, bueno, me faltaban las unidades, libras, y sabemos que en su condición de longitud sólida el resorte va a estar desarrollando un total de aproximadamente unas 25 libras. Vemos que nos encontramos bastante lejos de la fuerza real de operación, ¿verdad? Es decir, que el resorte lo podemos comprimir bastante un poco más, porque no hemos desarrollado completamente su capacidad de deformación, ¿no? Em, bueno, sin más, pasaríamos al siguiente segmento, en el que explicaríamos algunos, digamos, elementos aledaños que tendríamos que calcular un poco por cumplir con, bueno, información de manufactura y con información para asegurarnos de que los criterios de diseño se cumplan. Bueno, en este segmento trabajaremos con la definición del paso que necesitamos para que el resorte cumpla con las condiciones de longitud libre a las que lo hemos eh, sometido o a las que le hemos fijado, así como la evaluación de este parámetro epsilon que pues, marca la diferencia entre la fuerza máxima y la fuerza de sólido y nos da una indicación de realmente qué tan cercanos nos encontramos a esta región en la que la operación del resorte se podría ver dañada por acercarnos a la región final del comportamiento del resorte en el que existe la posibilidad de que su comportamiento no sea tan lineal. Entonces, para la definición del tamaño del paso, esta es una de las múltiples ecuaciones que deberíamos definir en función de nuestra selección de terminaciones. Y podemos encontrar la definición en la tabla 10-1, en donde para resortes a escuadra y esmerilados nos encontramos con una fórmula que nos indicaría que a la longitud libre debemos restarle 2 veces el diámetro por las 2 espiras inactivas que tenemos en los extremos. Y eso lo debemos dividir entre el número de espiras activas y de ese modo tendríamos el paso al que debemos construir nuestras 2 espiras activas del resorte. Esta es una información que más nos interesa para la manufactura del resorte y para tratar de asegurarnos de que el resorte cumpla con los estándares una vez fabricado. Y también el cálculo, pues el parámetro epsilon, según lo plantea el libro y en algunos de los ejemplos se nota, es un parámetro que se puede utilizar como un parámetro de selección del diseñador, digamos, en donde si el objetivo es extraer la mayor capacidad posible del resorte y hacer el diseño lo más eficiente posible, entonces nos puede interesar utilizar toda la longitud libre y toda la capacidad de deformación que el resorte nos puede ofrecer. Sin embargo, en este caso en específico no ha sido ese el planteamiento que yo me he dado con el diseño que estamos deseando construir. Entonces, como se ha fijado la longitud libre del resorte dentro de las capacidades que el dispositivo nos ofrece, no hace falta utilizarlo como un parámetro de decisión, sino que lo utilizamos más bien como una especie de parámetro de comparación, en donde simplemente nos interesa saber que se encuentra dentro de la región donde los parámetros de diseño nos lo permiten, ¿no? Entonces teníamos que este parámetro debería encontrarse por encima de 0.15. Claro, como el resorte no lo estamos construyendo en unas condiciones muy al límite,
obtenemos un valor de parámetro epsilon bastante alejado. Sin más, continuamos en el siguiente segmento. En este segmento, que sí es un poco central al proceso de diseño, nos disponemos a preparar todas las condiciones para poder calcular el factor de seguridad al cierre, el cual es este parámetro que nos permite comparar la operación, digamos, en su extremo de todos nuestros resortes, en el caso que estemos diseñando, ¿no? Em, para poder determinar el factor de seguridad del cierre, deberíamos partir de calcular el esfuerzo sufrido por el resorte cuando éste se encuentra sometido a la fuerza de cierre o a la fuerza de la longitud sólida. Em, para este paso en el proceso ya contamos con toda la información necesaria, ¿no? En donde pues ya tenemos determinada la fuerza de sólido, que determinamos algunos pasos anteriormente, así como el factor de corrección, el diámetro medio y el diámetro del alambre, que son criterios esenciales para poder determinar el esfuerzo. Em, y entonces nos disponemos básicamente a hacer un cálculo directo, ¿no? En donde los resultados los obtendríamos en PSIs, en este caso que estamos operando em, en sistema imperial o en sistema de unidades inglesas. El siguiente paso es un poco por el extremo contrario, vamos a resolver las condiciones de las propiedades del material, ¿no? Con esto me refiero a que en el caso de los resortes, a diferencia de otros materiales, sus propiedades no están del todo tabuladas, sino que cumplen con cierta ley potencial que nos permite relacionar las propiedades del resorte con su diámetro. Es decir, tanto ha sido la deformación plástica a la que éste se ha sometido para llegar al diámetro de resorte que tenemos, que sus propiedades son mayoritariamente dependientes del diámetro del mismo, ¿no? Entonces, estas propiedades, si me permiten un poco el desplazamiento alrededor de la hoja, las podemos encontrar en la tabla 10-4 para el acero A228, que es el que estamos asumiendo que es con el que contamos, y las encontramos en términos de una constante A y de un exponente, en donde quizás me quedaría hacer el comentario de que hay que tener cuidado con que la constante A tiene unidades adecuadas para transformar los resultados de la fórmula en esfuerzo, independientemente del exponente que estemos utilizando al que someteríamos al diámetro, ¿no? Entonces, hay que seleccionar adecuadamente la constante en la situación en la que nos encontramos para el sistema de unidades que estamos utilizando. Y de ese modo obtenemos, de hecho, el SU. La mayoría de resortes, como el libro lo menciona, o bueno, de alambres de resorte, como el libro los menciona, son probados en tensión y no en cortante, a pesar de que realmente el alambre va a estar mayoritariamente operando en cortante. Eso nos somete a la dificultad de que el resorte opere en estas condiciones en las que eh, deseamos conocer sus propiedades en cortante, pero solamente tenemos certeza relativamente de sus propiedades en tensión. Para ello, el libro nos propone una serie de pasos en donde partimos de esta teoría de energía de deformación que nos puede permitir cierta relación entre las propiedades de tensión, principalmente para el esfuerzo de fluencia, em, comparándolas con las propiedades en cortante, ¿no? Y aparte, algunas aproximaciones gruesas sobre qué porcentaje es capaz el material de soportar antes de alcanzar su esfuerzo de fluencia, comparados con típicamente cuáles son sus esfuerzos últimos, ¿no? Entonces nos dice, bueno, usualmente anda entre el 40 y el 60% de la capacidad del esfuerzo último antes de alcanzar fluencia, ¿no? Entonces, el libro nos indica que para prácticas de diseño de resortes, en la tabla 10-6 nos podemos encontrar con
parámetros de porcentajes, en donde yo usualmente recomendaría usar el menor del escenario en el que realmente nos encontremos, ¿no? Es decir, en este caso tenemos la opción de seleccionar un escenario o de seleccionar un proceso de manufactura en el que se haya procedido con esta condición de aplicar remoción de la deformación, que sería previo a la operación llevar al resorte a fluencia y obligarlo a deformarse plásticamente lo que sea necesario cuando alcance su longitud sólida y posterior a eso utilizarlo, ¿no? Entonces, con esta remoción de la deformación nos aseguramos de que cualquier zona plástica o cualquier zona localizada en donde tengamos deformación plástica haya normalizado, digamos, su capacidad de soportar deformación importante para que no exista la posibilidad real de que pueda fallar antes por fluencia, ¿no? En este caso, yo he decidido no aplicar o seleccionar resortes en donde no se ha aplicado este procedimiento todavía, particularmente porque de nuevo sabemos que el resorte no va a estar operando en toda su capacidad y que realmente va a estar relativamente alejado de su capacidad de longitud sólida. Y para esas condiciones, según la tabla, para el tipo de material que tengo seleccionado, el resorte es capaz de soportar hasta un 45% en cortante con respecto a su esfuerzo último en tensión antes de alcanzar deformaciones plásticas. Entonces, con este porcentaje podemos determinar el esfuerzo de fluencia y con el esfuerzo de fluencia tenemos toda la información. Lo que trataríamos de hacer es dividir lo que el material es capaz de soportar entre lo que el material realmente está sufriendo en unidades que sean concordantes y eso me da como resultado un factor de seguridad al cierre de 1.55 en general, en donde sabemos que de criterios de diseño y por recomendación del mismo problema de diseño, este debería ser superior a 1.2, cuestión que estamos cumpliendo satisfactoriamente para el diámetro de alambre que hemos seleccionado y para las condiciones como número de espiras activas que hemos seleccionado hasta ahorita. Sin más, aquí terminaríamos con este segmento y continuaríamos en el siguiente. En este segmento nos encontramos nuevamente con algunos cálculos que podrían considerarse como aledaños, en donde nos pedía el problema, por ejemplo, que evaluáramos una especie de factor de seguridad 1 para un esfuerzo aplicado 1. Esto, por cierto, tiene mucho que ver con cómo por estándar se representa la información de un resorte en específico cuando se va a entregar para su manufactura, ¿no? Es decir, en los estándares internacionales, en donde usualmente se trabaja para los resortes con una carta, se habla de estas condiciones del TAO 1, TAO 2, que son condiciones de operación en donde se espera que el resorte se encuentre. Entonces, claramente, este factor de seguridad, como nos hemos asegurado de que la fuerza de operación se encuentre relativamente alejada de la fuerza de sólido del material, este factor de seguridad debería ser significativamente más alto que el factor de seguridad al cierre que calculamos en el segmento anterior. El libro de por sí espera un resultado similar porque nos indica el problema que este factor de seguridad debe ser superior a 1.5 que es un poco superior a lo que nos solicitaba para el factor de seguridad al cierre. Sin embargo, bueno, el diseño actual supera con creces esta condición, dándonos un factor de seguridad hasta de 3.2 para estas condiciones. Vemos que para el esfuerzo la mayor diferencia ha sido que en este caso, en lugar de utilizar la fuerza de sólido como parte del proceso de evaluación, realmente estamos utilizando el valor de la fuerza máxima, un poco aprovechando herramientas con las que cuenta Excel. Voy a usar una de las herramientas que se utiliza para traquear resultados, para visualizar este resultado y de dónde proviene, ¿no? En donde podemos ver claramente que la fuerza utilizada en este caso es la fuerza máxima en lugar de la fuerza de sólido, y así también hemos requerido del uso del diámetro medio y del diámetro del alambre, ¿no? Em, entonces, con esta información podemos determinar un esfuerzo y determinar un factor de seguridad. Así también, pues, el diámetro interior, que debe ser superior al diámetro de la varilla. En este caso,
bueno, prácticamente lo hemos forzado a hacer así, así que no debería sorprendernos que el resultado sea positivo. Y el diámetro exterior que debería de incrementar al interior en 2 veces el diámetro, ¿no? Em, con eso terminamos el segmento y continuaríamos en el segmento siguiente. En este segmento discutimos las condiciones de estabilidad en las que se encuentra el resorte. Particularmente tendríamos que empezar con escoger las condiciones de ensamblado en las que el resorte se encuentran, de tal manera que podamos determinar cuáles son sus propiedades de columna que nos permitan calcular su longitud crítica. Esto lo he considerado una especie de criterio de diseño, pues en realidad está en manos del diseñador seleccionar si se debe hacer una fabricación especial o no. Sin embargo, por lo general esto está también amarrado, como les digo, a un proceso de fabricación que puede resultar en fabricaciones más complejas, ¿no? En este caso en específico, yo he escogido la condición más desfavorable y quizás la más sencilla de fabricar, que es simplemente entre dos superficies planas. Existen posibilidades en las que se requiere hacer un ensamble del dispositivo tal que el resorte quede acomodado directamente sobre la superficie en lugar de simplemente apoyado, pero todas otras condiciones tendrá que considerarse adecuadamente como el resorte va a ser sujeto a la estructura. Para estas condiciones obtenemos una constante de propiedades de columna de 0.5 y para eso utilizando una simplificación de la fórmula que en este punto ya considera las relaciones propias del resorte en específico y particularmente que estemos trabajando con un resorte construido de acero. Entonces con esta versión simplificada podemos calcular una longitud crítica que deberemos comparar con la longitud libre, real que hayamos obtenido, ¿no? Sería básicamente que esta longitud, si superamos o si nuestro resorte supera esta longitud crítica, entonces estaría en la posibilidad de incurrir en ser inestable y a partir de esa longitud en adelante em, correr el riesgo de pandearse. Sin embargo, como podrán ver, la longitud crítica se encuentra significativamente por encima de la longitud em, libre de diseño que tenemos para el resorte, la cual, por cierto, en el caso del formateo condicional de la hoja de Excel, la arrastré directamente de su valor que nosotros calculamos anteriormente como parte del proceso de diseño, ¿no? Em, con eso, básicamente nos estamos asegurando de que el resorte, además de tener condiciones adecuadas de resistencia, tenga condiciones de estabilidad que nos permitan una operación estable, digamos, sin la posibilidad de que exista posibilidades de pandeo. Finalmente completamos el proceso de evaluación del diseño, tal y como se plantea, evaluando la cifra de mérito. Como lo hemos discutido en clase, la cifra de mérito no es más que la evaluación del costo del material del resorte, y para ello usualmente se recomienda utilizar una especie de valor de costo relativo. Sin embargo, es recomendable en el caso de que sea posible obtener datos más específicos sobre el proveedor, ¿verdad? En nuestro caso, que el alambre que estamos utilizando es de 2 milímetros, yo tuve bien mantener aquí a la mano la información de Vidri, en el caso de que fuera el proveedor, em, que nos proporciona un precio de $6.95 por libra para el alambre para el alambre de resorte que estamos utilizando. Y por lo demás, como habrán visto en la introducción, la fórmula no es más que la multiplicación de la longitud de una espira, que sería pi veces el diámetro del resorte, multiplicado por el diámetro de la sección transversal o por la sección transversal, que se puede evaluar como pi cuartos del diámetro del alambre al cuadrado, ¿no? Esto multiplicado por la densidad del acero
nos daría un aproximado del peso del resorte, y ese peso multiplicado por el precio por libra nos proporciona, em, bueno, el dato del costo relativo que podría tener el resorte. Como les había mencionado anteriormente cuando discutíamos los datos del proveedor, nos encontramos con que los precios de los resortes pueden ser variados y pueden tener un comportamiento no necesariamente muy lineal, que se diga, por lo cual suponer que incrementar un diámetro incrementa el costo no necesariamente es tan cierto, ¿no? Incrementar el diámetro del alambre en algunos casos nos puede mantener en costos similares, obteniendo significativos incrementos en la rigidez. Sin embargo, este es un punto en el que debemos ser cuidadosos con nuestro proceso de selección. En este punto iniciamos con el proceso de análisis por fatiga. Realmente, para el tipo de dispositivo que estamos tratando de evaluar, probablemente el análisis de fatiga resulta un poco redundante, ya que probablemente no vamos a colocar al resorte en un ciclaje suficientemente alto como para hacerlo fallar por fatiga. Sin embargo, un poco por la completitud y hasta cierto punto también por mantener digamos, sí, la completitud, pero del problema a nivel didáctico sobre cómo realizar este tipo de evaluaciones por fatiga para casos en donde esto sí sea relevante. Me tomé el espacio de transformar esto en una pregunta por fatiga de si em, es este resorte capaz de soportar una vida infinita de ciclaje en fatiga. Y el primer punto que tenemos que tocar en este sentido es el de las propiedades del material del alambre de resorte, que al igual que como ocurría en el caso del análisis estático, en el análisis por fatiga también tiene propiedades bien específicas. Particularmente, por ejemplo, partimos del hecho de que en este caso necesitamos el SSU, que sería el esfuerzo último en cortante, el Ultimate Shearing Stress, em, del cual también por lo general es poco común tener información para los materiales que los fabricantes suelen ofrecer. Em, y en ese sentido, el libro nos ofrece una especie de aproximación más o menos estandarizada, en donde se sabe que el Ultimate Shearing Stress se encuentra más o menos al 67% del esfuerzo último en tensión que ofrezca el material. Am, Esto sigue siendo una aproximación realmente gruesa de las propiedades de los materiales, pero que nos proporciona suficiente información como para analizar un proceso de evaluación. Aquí diría yo, una frase que suelo utilizar es mejor saber algo que no saber nada, ¿no? Al menos esta información nos permite trabajar no estando a ciegas, ¿no? Y la segunda parte de la información relevante sobre el material que necesitamos como punto de partida es la información acuñada por las investigaciones de Zimmerli, en donde este en sus evaluaciones discutía sobre cómo las propiedades de las resistencias alternantes y resistencias medias de los resortes, en realidad, según sus hallazgos, para las condiciones que él estaba probando, eran realmente invariantes del material, de tal manera que fuera posible obtener información sobre un punto del, del- fuera posible obtener información sobre un punto del comportamiento de fatiga del material sin necesidad de realizar ensayos individuales para cada uno de los tipos o de los fabricantes de alambre. En este caso, de nuevo, yo lo propongo como una especie de selección del diseñador, al menos en el sentido de que se nos proporcionan dos diferentes opciones, sin martillar y con martillado, en donde el martillado es una especie de proceso, yo me lo imagino parecido al sandblasting, en donde se golpea la superficie del alambre para provocar deformación plástica en la superficie que
disminuya las melladuras y también incremente la resistencia. Em, la cuestión con este proceso de manufactura quizás es que si de por sí el proceso o los fabricantes de alambre para resortes son relativamente pocos, además adquirir o proveerse de alambres con acabados superficiales especializados para la operación en fatiga creo que es un poco fuera de lo común, ¿verdad? Entonces una suposición razonable de diseño sería utilizar los datos tal cual en las condiciones más desfavorables, que sería en el caso sin martillar. Y esta información la pueden encontrar en el libro y en los apuntes de clase. Em, Sin más, continuaríamos con el siguiente segmento. El siguiente paso en el proceso de diseño para la evaluación en fatiga sería hacer un análisis de la ciclicidad, el comportamiento cíclico de la carga que sufre el resorte. Em, en este punto hay bastantes consideraciones que tener en cuenta, particularmente con respecto a la precarga, el comportamiento hasta la carga máxima, etcétera. Esto tiene mucha relación con realmente la utilización final del dispositivo, ¿verdad? Particularmente me interesa un poco quizás señalar la situación de la precarga, al menos en este ejemplo, porque pues se da la casualidad de que el dispositivo pareciera que opera sin precarga, ¿no? Que básicamente nos insinúa que el dispositivo en ensamble y desensamble puede requerir descargar completamente el resorte. Supongamos que un dispositivo como este em, puede llegar a ser utilizado de tal manera que se pueda requerir de parte de él las cantidad de ciclos necesarios como para hacer evidente algún efecto de la fatiga. ¿Qué clase de efecto significaría el que tenga o no tenga precarga? Yo, en el caso del cálculo en la hoja de Excel que estoy utilizando, em, planteé un escenario en el que exista precarga y lo evalué. Particularmente, entonces, fijé un número, digamos, ahorita parto de 0.25 como precarga. Esto sería un cuarto de pulgada de desplazamiento aplicado en el resorte, porque lo que estoy aplicando es el delta de precarga, el delta de desplazamiento, ¿no? Em, y la intención sería ver cuál es el efecto. Primero, en términos generales, desde la perspectiva del- la operación del ensamble, significaría que retiramos la mordaza de la pieza de trabajo em, por aproximadamente un octavo de pulgada. Y eso habría que tomar las consideraciones del caso para considerar si eso es suficiente para poder eliminar o quitar la pieza de trabajo y colocar una nueva en el caso de que tengamos que insertar, ¿no? Puede ser perfectamente posible que la pieza de trabajo no se pueda operar con una holgura tan pequeña y que por fuerza tengamos que incrementar el desplazamiento, ¿verdad? O bueno, en este caso disminuirlo. Pero, digamos, supongamos el escenario de que podemos mantener esa precarga, significaría que el operario que utilice el dispositivo tiene que asegurarse de no desenroscarlo completamente, incluso, que puede volver al dispositivo un poco menos versátil, ¿no? Entonces, eso combinado con la constante de resorte del resorte que estamos diseñando, me indica que con cuarto de pulgada de desplazamiento el resorte estaría causando una fuerza de aproximadamente unas 8 libras fuerza. Y con eso, este sería mi esfuerzo mínimo y me tomé el espacio en este caso de evaluar los esfuerzos y mínimos y máximos en lugar de solamente las cargas. Entonces notaría un esfuerzo mínimo de unas 27 kpsi y un máximo de 40 kpsi, que en realidad lo arrastré del cálculo del esfuerzo Tao 1, que es en operación lo que se esperaría que sería el máximo esfuerzo al que se va a ver sometido el resorte. Con estos dos esfuerzos, mínimo y máximo, que podemos calcular de esta forma, em, podemos calcular el esfuerzo alternante como la diferencia del máximo menos el mínimo entre dos, y el medio, que como su nombre lo dice, sacamos el esfuerzo promedio. Em,
Pero quizás adelantándome un poco, en el siguiente segmento vamos a hablarlo brevemente. Vamos a evaluar el factores de seguridad. Veamos cómo afecta a los factores de seguridad la utilización de diferentes valores de precarga. Y supongamos la lógica sencilla del dispositivo, que sería que el dispositivo se pueda desensamblar totalmente al punto de que el resorte quede totalmente descargado. Si este fuera el caso, lo interesante es cómo la distribución ahora del esfuerzo alternante y el esfuerzo medio causan significativos cambios en cómo se miran los factores de seguridad que dependen principalmente del esfuerzo alternante que ahora ha incrementado significativamente. Em, Teníamos un factor de seguridad muy elevado para la fatiga según el criterio de SIMS y ahora tenemos un factor de seguridad que, si bien sigue siendo superior a uno, está definitivamente mucho más cerca de la posibilidad de falla antes de la vida infinita que lo que estaba antes, ¿no? Em, entonces, el escenario del valor de precarga que se seleccione puede tener un efecto muy significativo en el factor de seguridad que vamos a obtener y hay que evaluar realmente la posibilidad de que en operación se pueda lograr mantener ese factor de seguridad en el tiempo, porque si es imposible lograr que la precarga se mantenga, entonces seguramente vamos a perder vida en el proceso, ¿no? Em, entonces, eso a nivel de comentario para, digamos, completar este punto. Y con eso completaríamos el segmento. En este segmento comentaré brevemente sobre el factor de Sims. El factor de Sims es una teoría de falla por fatiga em, que se aplica únicamente en resortes, según hemos visto en clases, em, la cual nos indica que el efecto del esfuerzo medio y por tanto de las propiedades estáticas del material en realidad son o no afectan, no son independientes, pero no afectan a la resistencia en fatiga del componente. Y en ese sentido, el factor de Sims nos indica que entonces básicamente todo lo que tendríamos que hacer es tomar la información que podemos obtener de los datos de fatiga, por ejemplo, los presentados por Zimmerly, o los que podamos obtener haciendo ensayos de fatiga en resortes por nuestra propia cuenta, em, y utilizarlos directamente para dividirlos por el esfuerzo alternante al que el objeto se ve sometido, dándonos un factor de seguridad muy sencillo. El libro hace em, clama el tema de que el factor de SINS en todos los escenarios va a ser el factor más conservador, indicándonos que sería el factor de falla más pequeño del paquete de factores de falla que podríamos evaluar. Sin embargo, yo tendría mis reservas al respecto y particularmente en este ejemplo un poco más adelante vamos a ver qué es lo que pasa al comparar dos factores de falla distintos. Em, en el siguiente segmento les voy a hacer una presentación de una em, explicación primeramente de cómo utilizamos los valores de Zimmerly para realizar una estimación del comportamiento en fatiga del material que nos permita después aplicar de manera expandida todas las teorías de falla en fatiga que ya conocíamos anteriormente. Em, Sin más, eso lo veremos en el siguiente segmento. Bueno, la intención de esta sección es un poco, de manera un poco más gráfica y con menos simples ecuaciones y un poco más de entendimiento, tratar de justificar el porqué de la diferencia entre el comportamiento, por ejemplo, del criterio de SINS que acabamos de calcular y la necesidad de hacer varios procesos más para poder aplicar otras teorías de falla. Particularmente en el ejemplo, yo me voy a quedar con la teoría de falla de Goodman, particularmente porque es fácil de graficar y entonces me va a ser fácil hacer esta explicación gráfica. Sin embargo, con el uso de las ecuaciones como tales y despejando con la calculadora si es necesario, perfectamente cualquiera de las otras teorías de falla puede ser aplicable, ¿no? Entonces,
Vean, por cierto, el ejemplo resuelto que está en el libro, en donde ellos, si no me equivoco, sí aplican Gerber por lo menos y utilizan algunas de las ecuaciones despejadas que ya están tabuladas en el libro, en el capítulo 6, que corresponde al desarrollo de la teoría de fatiga. Em, Sin embargo, digamos, de nuevo yo me quedo con esta por ser un poco la más sencilla. Lo que vemos hasta el momento en el dibujo que les presento es que existe un dato, un punto conocido em, que nos proporciona la información de la investigación de fatiga en resortes que realizó este investigador Zimmerli. Em, Él determinó que para un determinado set de resortes con unas condiciones específicas que se veían sometidos a un esfuerzo medio de 55 kpsi y un esfuerzo alternante de 35 kpsi, y que logró notar que independientemente del material utilizado y de la geometría utilizada en el resorte, los datos de fatiga eran prácticamente independientes de esas condiciones y entonces estipuló que esta información podía ser utilizada a futuro en estimaciones que se desearan construir sin necesidad de hacer ensayos. Aparte, también tenemos conocido otro punto del diagrama en específico que es el del el esfuerzo cortante último, el Ultimate Shearing Stress, el cual en específico lo calculamos por medio de una aproximación a partir del esfuerzo último de tensión y nos diría, pues, si deseamos romper con el esfuerzo cortante el material del que está hecho el alambre, qué tanto esfuerzo tendríamos que aplicarle. Y el resultado, pues, es una cantidad bien significativa de unos 190 kpsi. De hecho, el diagrama está aproximadamente a escala, aunque está en escalas distintas para el eje vertical y horizontal. Entonces, notamos que hay significativa diferencia entre la ubicación del esfuerzo último en cortante y la ubicación de este valor de resistencia media que obtendríamos de los datos de Zimmerli. Entonces, como discutimos en la clase, esta parte no es realmente nueva. De manera gráfica o de manera numérica, con su propio significado, que es simplemente despejar de la ecuación, de tal manera que conocemos dos SSA, bueno, un SSA y un SSM, que serían los datos de Zimmerli que tenemos ubicados por aquí, ¿verdad? Serían un punto SSA, SSM, un punto SSM y un punto SSA, em, además del SSU, y nos quedaría como incógnita al utilizar la teoría de falla igualada a 1, nos quedaría como incógnita el SSE o el límite de endurancia para el alambre del resorte. De manera gráfica, eso se representa con trazar la línea que representaría la zona de falla del resorte, ¿no? Em, Básicamente, si trazamos una línea que una el punto conocido de Zimmerli con el punto correspondiente al esfuerzo último en cortante, obtendríamos la línea de la zona de falla, ¿no? Que voy a tratar de construir de nuevo porque me queda un poco chueca. Pero la cuestión sería que de manera gráfica, con este procedimiento, habríamos encontrado el valor del SSE, ¿verdad? En donde esta curva atraviesa el eje vertical, ese sería el valor de SSE para el que estaríamos calculando. De manera gráfica vemos que pues, no se encuentra muy alejado del 35 del que habíamos partido, 48.78, ¿verdad? Em, pero lo interesante es que, dado que los datos de Zimmerli fueron obtenidos para un SSA, SSM específicos, equivalentemente, Zimmerli está trabajando para una línea de carga ya conocida. Esta sería la línea de carga
de las condiciones de Zimmerli. Y lo interesante es que las líneas de carga, si recuerdan sus clases sobre la teoría de fatiga, em, tienen una propiedad específica que en fatiga se utiliza la letra R para representarla y es la pendiente de la línea de carga. Entonces resulta que la línea de carga en la que estaba operando Zimmerli en específico era de 0.64, la pendiente de la línea de carga. Entonces lo interesante es cómo, bueno, en el caso del criterio de Sins, que nos dice que el esfuerzo medio no tiene ningún efecto en la posibilidad de falla, realmente la ubicación de la línea de carga también es indiferente del resultado, ¿no? Sin embargo, en el resto de teorías de falla, la ubicación de la línea de carga definiría otras posibles ubicaciones de la falla. Entonces, sería interesante cuál es la condición en la que nos encontramos realmente, y esa es la principal intención de hacer estos cálculos secundarios, en donde estimamos a partir de una teoría de falla cuál sería un valor aproximado del límite de endurancia, que suena un poco ambiguo en el sentido de que el límite de endurancia estábamos acostumbrados a que fuera una propiedad fija del material y ahora parece ser una propiedad que depende de la teoría de falla que hayamos escogido utilizar. Pero en realidad lo que pasa es que según la teoría de resortes, el límite de endurancia como tal ni siquiera es un valor que exista para un resorte, ¿verdad? Porque hablamos de que en la mayoría de escenarios los resortes rara vez, por no decir nunca, son utilizados en tensión y en compresión dentro de la misma aplicación. Y eso nos da la situación de que en realidad nunca podemos probar propiamente un resorte de tal manera que éste se vea sometido a tanto a esfuerzos reversibles, sino que siempre va a haber una cantidad de esfuerzo medio. Entonces lo que estamos haciendo más bien es tomando datos reales de un resorte obtenidos de una serie de ensayos realizados por un investigador y tratando de acomodarlos a las teorías de falla a las que estamos acostumbrados para poder realizar cálculos que sean comparables. Por ejemplo, en la intención de diseñar con un factor de seguridad global para todo el equipo, ¿no? En donde si estuviéramos diseñando para todo el dispositivo, ¿cuál sería el factor de seguridad y el componente que estaría más cercano a fallar, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces pasa que nos puede interesar cuál sería la relación, digamos, de los esfuerzos o la relación de la línea de carga a la que nos encontramos sometidos actualmente, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos un esfuerzo medio y un esfuerzo alternante cuando considerábamos una precarga de 0.25 de un S o un Tau A de 6.7 y un Tau M de lo cual nos da una pendiente para la línea de carga de 0.2 aproximadamente. Entonces, si graficamos para estas condiciones, nos encontraríamos, por ejemplo, con que la línea em, cuenta con una pendiente totalmente distinta. Cuenta con una pendiente totalmente distinta. En este caso, un valor de R de solamente 0.2 y que nos proporcionaría para esta nueva línea de carga de solamente 0.2 en la que realmente nosotros estamos cargando al resorte con un aproximado de 6,33, ¿verdad? 6.7 y 34 de esfuerzo medio.
Y este sería el punto de carga al cual nosotros nos encontramos ubicados en este momento, ¿no? Y con respecto a ese punto de carga, la resistencia que presenta el componente en esta línea de carga sería realmente de un valor inferior al presentado por los datos de Zimmerli. Particularmente nos daría un valor de resistencia de 21.6. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido hasta este punto? Voy a tratar de trabajar con otros colores también para tratar de asegurarme de que no se vea tan sobrepuesto. Hemos encontrado que para nuestras condiciones de operación, que se encuentran muy por debajo y muy dentro de la zona de vida del componente, ¿verdad? Del resorte, tenemos una línea de carga que se comporta de la siguiente forma. Y para esa línea de carga, sabemos que la línea de falla, que es la línea que hemos estimado anteriormente, uniendo los datos conocidos de Zimmerli con el punto de las propiedades del material, se interceptan entre ellas en un punto distinto, particularmente ahora en otra resistencia. Entonces, no es ambigüedad, es simplemente que el SSA que habíamos encontrado para la curva de falla que nos proporciona Zimmerli corresponde a un esfuerzo medio de 55, pero en realidad el esfuerzo medio y la relación entre esfuerzo medio y esfuerzo alternante que tengamos en nuestro resorte va a alterar la ubicación de resultado que obtendríamos para la resistencia alternante, proporcionándonos un valor de resistencia alternante ligeramente inferior en este caso. Entonces, estos resultados que aquí he obtenido gráficamente deberíamos poderlos obtener de manera numérica utilizando las ecuaciones que corresponden a la teoría de falla. Y eso sería lo que veríamos en el siguiente segmento. En este último segmento discutiremos este proceso que acabamos de explicar a partir del procedimiento gráfico en el que calculamos las condiciones necesarias para determinar un factor de seguridad por una curva de falla o por una teoría de falla en fatiga que sea diferente a la teoría de Sins, que es la más sencilla, ¿no? Em, Particularmente con la curva de Goodman, como hemos mencionado anteriormente, podemos calcular el SSE despejando de la ecuación original de la teoría de falla para determinar una fórmula que nos permita calcular SSE de una manera em, relativamente sencilla. Obtendríamos entonces un factor de seguridad que dependería de los parámetros obtenidos anteriormente de la vida, de la información de la vida de los datos de Zimmerli. Em, de ese modo tenemos este valor de SSE. em, el siguiente paso sería determinar la relación que tendrían nuestros dos esfuerzos de carga, el alternante y el medio. Este punto con la intención de determinar la pendiente de la línea de carga, que sería la que se intercepta con la curva de falla que acabamos de determinar al obtener el SSE, de tal manera que podamos despejar y evaluar un valor de resistencia alternante para esa pendiente en específico. Y en este caso, ese valor de resistencia alternante de, a mí me da de 21.65, que dependerá del SSE, SSU que hayamos determinado anteriormente y de la pendiente de la línea de carga. Y por último, bueno, hacer efectivo la evaluación del factor de seguridad, tomando ese nuevo valor de resistencia alternante y utilizándolo para dividir em, la
precarga alternante a la que está siendo sometido el dispositivo, ¿no? Quizás como último factor interesante, ver el efecto de la precarga en la comparación entre los diferentes factores de seguridad. El libro hacía esta aclamación en donde nos decía que el factor de SINS siempre iba a ser más conservador que el factor de cualquier otra teoría de falla que se aplique. Sin embargo, con precargas elevadas, con precargas bajas, como estamos viendo en el caso que está mostrado actualmente, el factor de SINS sí es en efecto menor que el factor de Goodman, que sería la siguiente teoría de falla más conservadora. Sin embargo, al alterar ligeramente esta información y, digamos, considerar escenarios con precargas ligeramente más altas, podemos encontrar perfectamente un punto en donde los resultados de estas dos teorías de falla se interceptan y luego intercambian posiciones, ¿verdad? Todavía en punto 1 de precarga, en punto 1 pulgadas de precarga, obtenemos un factor de seguridad de SIMS que ya es ligeramente mayor que el factor de seguridad de Goodman, por lo que se podría considerar como menos conservador, ¿no? Sin más, con esta comparativa habríamos completado toda la información para un diseño satisfactorio de un resorte, en el cual partimos de un resorte de diámetro de alambre 2 milímetros, que tiene dos espiras activas. Les voy a hacer el recorrido por la información del análisis que hemos realizado. Les decía, un resorte de 2 milímetros de diámetro de alambre, que tiene un diámetro medio de 0.52 pulgadas, el cual tiene dos espiras activas, dos espiras inactivas en los extremos. Lo hemos diseñado para ser esmerilado y a escuadra, que son datos que durante la fabricación van a ser necesarios para asegurarnos de que cumpla con las condiciones que se han estipulado por el diseño. Que cumple con tener una longitud de sólido de 1.1, que está por debajo de la longitud de sólido deseada, que tiene una fuerza de sólido de 25 libras, lo cual nos da resultado un esfuerzo de longitud sólida de 84 kpsi, y que al evaluarlo contra el factor SSY del esfuerzo admisible, nos da como resultado un factor de seguridad al cierre de 1.55, aunque sabemos que operará realmente alejado de su condición al cierre, y que en sus condiciones estáticas convencionales nos ofrece un factor de seguridad de 3.2. Estipulamos que este resorte que estamos diseñando tenga las condiciones de estabilidad necesarias. Pudimos evaluar el peso individual o unitario de uno de los resortes, el precio del mismo, con el cual podemos hacer comparaciones entre diferentes resortes si deseáramos optimizar por precio. Las propiedades necesarias para hacer la evaluación en fatiga, así como el análisis de la carga, de tal manera que obtengamos las condiciones de esfuerzo cortante alternante y de esfuerzo cortante medio. Y por último, los factores de seguridad asociados a esas condiciones en las que podemos obtener, según sea la precarga, diferentes factores de seguridad para la fatiga, ¿no? Con eso podemos estipular que nuestro diseño de resorte ha sido satisfactorio hasta este punto. Y podríamos continuar con el proceso de optimización, pero si en el dispositivo solo se desea un resorte que cumpla sin necesidad de que sea óptimo, esto perfectamente es resultado para el problema del ejercicio. Sin más, si esto causa consultas, las puedo atender por vía correo. Es recomendable que se preparen para la evaluación y de hecho que sigan este procedimiento realizándolo en Excel con la intención de tener herramientas que les puedan facilitar la evaluación de escenarios como estos que se prestan bastante bien a la utilización de herramientas de software para hacer cálculos simplificados, ¿no? Sin más, el video quedó bastante largo y espero que sirva para ejemplificar y explicar todos los diferentes puntos del proceso de diseño.